Bueno, el trabajo que está realizando Ángela se vincula con un proyecto de investigación de UFRO que yo estoy liderando sobre conocimientos situados de mujeres rurales en contextos de escasez hídrica. Ella ha enfocado su pregunta de investigación en relación a cuáles son las prácticas cotidianas que establecen las mujeres mapuche en específico en territorios afectados por escasez hídrica en esta relación con el agua. Incorpora una metodología más participativa, colaborativa, que son estos mapeos o cartografías que le hemos llamado de el agua, para identificar cuáles son esas prácticas que están presentes, cuáles son esos significados que se asignan al agua en la vida cotidiana que ellas tienen en los territorios. Este interaprendizaje intercultural que se da es algo que beneficia a ambas partes. En este caso, a mí como estudiante me ayuda a hacer mi tesis y a las mujeres del territorio a problematizar el tema de la crisis hídrica, que es un tema que en este territorio donde estamos, Lumaco, es probablemente, por no decir la más afectada, pero es una de las comunas más afectadas. De hecho, en este territorio hay un 68% de déficit hídrico. Porque se están secándose los pozos, el menoco, porque han plantado un pino, eucalipto muy cerca, entonces eso no debiera ser. Deberían respetar el menoco, ¿cómo se llama? La vertiente, para que no se seque el agua, para que el agua se mantenga y plantarle nativo. Fue muy importante que Ángela fuera una estudiante mapuche interesada en la temática, porque ella cada vez que llegamos a los territorios se presentaba en su lengua, ¿cierto? Y también seguía un protocolo que yo fui aprendiendo en el camino, que facilitó la conexión, el vínculo. He aprendido de sus formas de ver la vida mucho, porque ellas tienen formas de vivir que siempre han estado vinculadas a su territorio. Entonces de repente es como este contraste entre lo que uno espera de todo lo que has leído, pero también el contraste de lo que realmente pasa. Al menos a mí me gustaría como ver reflejado en las tres comunas donde estamos haciendo estos mapas, al menos sitios que sean relevantes y que se puedan, a través de esta identificación, que se les pueda dar protección, que se pueda comentar por qué estas prácticas, por qué los significados y cuál es la importancia que tienen, y ahí recién se puede hablar de un diálogo intercultural.